¿Sabías que Karl Marx, conocido por la frase «la religión es el opio del pueblo», en realidad provenía de una larga línea de rabinos y fue bautizado a los 6 años? Entonces, ¿qué lo llevó a pasar de ese origen a convertirse en un revolucionario radical? Todas las respuestas sobre Karl Marx están en este vídeo. Si estás listo, comenzamos. A veces pasa, ¿no?, que con figuras históricas así enormes nos quedamos solo con la etiqueta. Piensas en Karl Marx y te vienen a la cabeza comunismo, revolución, imágenes muy potentes. Sí, casi monolíticas. Exacto. Pero ¿cuánto sabemos realmente de la persona, del viaje, de su vida, de lo que le llevó a esas ideas tan influyentes y polémicas? Totalmente. Hoy podríamos intentar eso, ¿no? Sumergirnos un poco en las fuentes sobre su vida, no tanto para hacer un análisis filosófico súper detallado, que sería imposible, Imposible, claro. sino más bien para explorar al hombre que había detrás del ismo. Entender un poco el contexto, las experiencias, las luchas que dieron forma a su pensamiento. Exactamente. Es como intentar mirar qué hay detrás del telón, ¿verdad? A menudo, las biografías de estos grandes pensadores revelan conexiones súper interesantes entre sus vidas y sus obras. Claro, Y en el caso de Marx, seguirle la pista vital nos permite ver cómo ciertas ideas, germinaron o se transformaron o se consolidaron a raíz de cosas muy concretas que le pasaron. eso es un buen ejercicio, sí. Para entender mejor de dónde vienen esas teorías que tanto impacto han tenido, ¿no? Eso es. Pues venga, empezamos por el principio. Karl Marx nace en Treveris, en Prusia, en 1818. Ajá. Y un dato interesante de sus orígenes es que su familia era judía. Tenía ancestros rabinos y tal. Sí. Pero su padre, Heinrich, que era abogado y tenía ideas bastante de la Ilustración, pues se convirtió al protestantismo luterano. Sí, eso es curioso. Fue poco antes de que naciera Karl, ¿verdad? Justo. Parece que fue sobre todo por razones profesionales, para poder ejercer sin restricciones en Prusia. Claro, la situación para los judíos no era fácil en ese aspecto. Y el propio Karl fue bautizado con 6 años. Así que parece que el ambiente en casa era más racionalista, más de la Ilustración, que religioso en sí. Así es, ese trasfondo es importante, yo creo. Aunque no se criara en la fe judía como tal, su origen seguro que le expuso a ciertos prejuicios sociales. Claro. Y probablemente influyó en su sensibilidad hacia temas de opresión, de alienación. Esas cosas. Tiene sentido. Y su educación temprana también es interesante. Estudió en el Instituto de Treveris. Que, irónicamente, tenía profes con ideas liberales para la época. Anda. Sí, y eso hacía que el instituto estuviera bajo vigilancia policial. O sea que ya desde joven respiró un ambiente de cierta tensión ideológica. Vaya. Y ya apuntaba maneras, por lo visto. Sus escritos de bachillerato, fíjate, mezclan un lenguaje casi de devoción cristiana con un deseo muy fuerte de sacrificarse por la humanidad. Curioso. Sí, es una mezcla llamativa para un adolescente. Luego, en 1835, se va a la Universidad de Bonn, en teoría, a estudiar Derecho. En teoría. Pero parece que le tiraban más otras cosas, ¿no? Las humanidades, arte, literatura, mitología. Sí, y la vida estudiantil, vaya si la aprovechó. Presidió un club de bebedores, se metiera en un círculo de poetas con activistas políticos. No me digas. Se batió en duelo, y hasta pasó un día en el calabozo. ¿En serio? ¿Por qué? Pues por embriaguez y alteración del orden. Vamos, una juventud intensa. Menudo personaje ya desde joven. Pero bueno, supongo que una etapa de formación y también de rebeldía. Claro. Pero el giro intelectual de verdad yo diría que vino después, con el traslado a la Universidad de Berlín. Ah, Berlín. Ahí el ambiente era distinto, ¿no? Más serio, más filosófico. Mucho más. Y ahí es donde se topa de bruces con la filosofía de Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que era el que dominaba todo el pensamiento alemán en ese momento. Hegel, claro, figura clave. Pero no fue solo Hegel directamente, sino cómo le interpretaban sus seguidores más radicales, ¿no? Los jóvenes hegelianos. Exacto. Marx se unió al Club de Doctores, que era un círculo de intelectuales que estaban llevando a la filosofía de Hegel a conclusiones bastante subversivas para la época. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, la figura central ahí era Bruno Bauer, un teólogo que empezó a decir que los evangelios eran construcciones humanas, fantasías, no relatos históricos. Uf, eso en la Prusia conservadora tuvo que sonar. Y empezaron a,
Bueno, a coquetear con la política radical. Y el gobierno, claro, no estaría muy contento. Nada contento. Vio esto con mucha alarma y empezó a tomar medidas. Expulsaron a gente como Bauer de la universidad en 1842. ¿Y Marx qué papel jugó ahí? Estaba influido, pero... Estaba influido, sí, pero también empezó a desarrollar sus propias críticas a Hegel. Su tesis doctoral, que presentó en Jena en 1841, iba sobre Demócrito y Epicuro. Filósofos griegos materialistas, ¿no? Eso es, ya mostraba un espíritu bastante crítico y desafiante. ¿Y en esa crítica a Hegel hubo alguna otra influencia importante? ¿Otro filósofo, quizá? Sí, fundamental. Ludwig Feuerbach. Feuerbach. Feuerbach le dio un revés importante al idealismo de Hegel. Hegel ponía la idea, el espíritu, como el motor de la historia, ¿no? Sí. Pues Feuerbach le dio la vuelta. Dijo, no, lo primario es la materia, la existencia real, concreta. La mente, las ideas, son un producto de esa base material. Entendido. Es como decir, no son las ideas las que cambian el mundo. Sino las condiciones materiales de vida las que generan las ideas. Exacto. Para Feuerbach, el espíritu absoluto de Hegel era solo una proyección idealizada del ser humano real. Y Marx compra esa idea materialista. La adopta, sí, y aquí viene una de las claves de su desarrollo. Marx intenta fusionar la dialéctica de Hegel, esa idea de cambio constante por la lucha de contrarios, con el materialismo de Feuerbach. A ver, ¿cómo es eso? Pues coge de Hegel el motor del cambio, la contradicción, el conflicto, pero en lugar de aplicarlo a ideas abstractas, lo aplica a las condiciones materiales y sociales. Ah, vale. Y esa es la base de lo que luego se conocerá como materialismo dialéctico, materialismo histórico. Fascinante ver cómo va encajando todo. Y mientras estaba en estas disquisiciones filosóficas, tenía que comer, claro. Así que llegó al periodismo, ¿no? Tuvo que buscarse la vida, ¿sí? En 1842 empezó a colaborar con la Rheinische Zeitung, la Gaceta Renana, en Colonia. ¿Y qué tipo de periódico era? Era un periódico financiado por industriales y comerciantes liberales de Renania, que era la zona más avanzada de Prusia. Y sus primeros artículos ya dejaban ver su vena crítica. ¿Sobre qué escribía? Pues, por ejemplo, defendió a muerte la libertad de prensa, criticó la censura, decía que era un mal que corrompía a todo, al Estado, a los ciudadanos. Y no se quedó en colaborador, ¿verdad? No. En octubre de 1842 ya era editor jefe. Anda. Y como editor, pues le tocó enfrentarse a problemas sociales y económicos muy de la calle, ¿sabes? La pobreza en Berlín, unas leyes sobre el robo de leña que fastidiaban mucho a los campesinos. Claro, problemas reales. Exacto. Y ese contacto directo con la realidad social le hizo ver que la filosofía pura, incluso la de Hegel, pues no le servía de mucho para analizar esas cosas materiales. Necesitaba otras herramientas. Pero claro, con esa línea editorial tan crítica, el gobierno prusiano no tardaría en reaccionar. Para nada. Al periódico le metieron una censura cada vez más fuerte y al final, en marzo de 1843, lo cerraron. Marx dimitió un poco antes. Otra experiencia que le marcaría, imagino. La censura, la represión. Sin duda. Otro empujoncito más hacia su radicalización política. Y en medio de toda esta efervescencia intelectual y política, ocurre algo importante en su vida personal. Se casa. Cierto. En junio de 1843, después de 7 años. 7 años, sí que es largo. Con Jenny von Westphalen. Con Jenny von Westphalen, ella venía de una familia aristocrática, era una mujer culta, inteligente. El padre de Jenny apreciaba a Marx, fíjate. ¿Ah, sí? Sí, pero otros familiares, y el propio padre de Marx, veían la unión con bastante preocupación. Temían por el futuro incierto de Jenny al lado de un intelectual radical y sin un trabajo estable. Normal, supongo. Pero se casaron. A pesar de todo, sí. Y poco después se mudan. A París. A París, que en ese momento era la capital revolucionaria de Europa. Un hervidero de ideas socialistas, comunistas. El sitio donde había que estar si tenías esas inquietudes. Exacto. Y allí entra en contacto directo con grupos de obreros organizados, franceses, alemanes, exiliados. ¿Y qué tal ese encuentro? ¿Qué impresión le causó? Fue transformador. A ver, él mismo dijo que las teorías de estos obreros eran totalmente rudimentarias y poco inteligentes. Vaya. Pero quedó muy impactado por su carácter, por su solidaridad. Escribió cosas como que la hermandad del hombre no es una mera frase para ellos, sino un hecho de la vida.
O que la nobleza del hombre brilla sobre nosotros desde sus cuerpos endurecidos por el trabajo. Qué potente. Sí, París marca su conversión definitiva. Ya no es solo un filósofo crítico, es un comunista, un revolucionario, un militante comprometido con la causa obrera. Y eso se refleja en lo que escribe, imagino. Claro. Los manuscritos económicos y filosóficos de 1844, aunque no se publicaron hasta mucho después, ya muestran esa fusión de humanismo filosófico con una crítica económica que empieza a despuntar. Y en París también conoce a alguien que será, fundamental en su vida y en su obra. Friedrich Engels. Engels. Se conocieron en agosto de 1844 y fue un flechazo intelectual, congeniaron de inmediato. ¿Quién era Engels exactamente? Engels era hijo de un industrial textil alemán, con negocios en Manchester. Conocía muy bien, de primera mano, las condiciones terribles de la clase obrera inglesa. Ah, claro. Y ya había llegado al comunismo, por su cuenta, también desde el joven hegelianismo como Marx. Su encuentro fue el inicio de una colaboración intelectual brutal y una amistad para toda la vida. Y no solo aportó ideas, ¿verdad? ¿Qué va? Engels aportó conocimiento del mundo industrial, sí, pero también fue un apoyo económico, vital para Marx y su familia en los años que vendrían. Sin Engels, la historia habría sido muy distinta, seguramente. Juntos empezaron a escribir cosas importantes, ¿no? Sí, su primera obra conjunta fue La Sagrada Familia, en 1845. Era una crítica a su antiguo maestro Bruno Bauer y a esas corrientes más idealistas de los jóvenes hegelianos. Vale. Y luego, entre el 45 y el 46, escribieron La ideología alemana. Esa es clave, ¿verdad? Es fundamental. Ahí es donde exponen por primera vez, de forma sistemática, su concepción materialista de la historia. La idea de que la base material, la economía, determina lo demás. Eso es. La estructura social, la política, las ideas, todo se levanta sobre esa base económica. Hay una frase famosa ahí. No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Potente. Pero la ideología alemana no se publicó entonces. No encontraron editor. Se quedó en un cajón hasta el siglo XX. Pero bueno, el trabajo les sirvió a ellos para aclarar sus propias ideas. Entiendo. Y mientras tanto, su activismo en París les trajo problemas. Claro. El gobierno prusiano presionó a Francia y Marx tuvo que irse en 1845. Se fue a Bruselas. Bruselas, nuevo destino, nueva etapa. Efectivamente. Y en Bruselas, fíjate, renunció a su nacionalidad prusiana. Se convirtió en apátrida. Vaya. Y siguió desarrollando su teoría, claro. Y polemizando con otros socialistas. Por ejemplo, en Miseria de la filosofía, del 47, le dio bastante caña a Proudhon, el socialista francés. ¿Por qué? Lo acusaba de basar su socialismo en ideas morales abstractas, en lugar de en un análisis científico del capitalismo. Marx insistía mucho en eso. El movimiento obrero necesitaba una base teórica rigurosa, científica, no solo buenas intenciones. Y es en Bruselas donde contacta con la Liga de los Comunistas. Correcto. Una sociedad secreta internacional, sobre todo de artesanos alemanes emigrados. Marx y Engels se unieron y, rápidamente se convirtieron en los cerebros de la organización. Y la Liga les encarga algo. Muy importante. Redactar un manifiesto. Un texto que expusiera sus principios, sus objetivos. ¿Y el resultado fue? El Manifiesto Comunista. El famoso manifiesto. Publicado anónimamente en Londres en febrero de 1848, justo cuando empezaban a estallar las revoluciones por toda Europa. Una coincidencia. Increíble. Y es un texto breve, pero con una fuerza tremenda, ¿no? Brutal. Expone la idea de la historia como lucha de clases, describe el ascenso de la burguesía, el desarrollo del proletariado y predice la caída del capitalismo y la victoria obrera. Y acaba con esa llamada mítica: proletarios de todos los países, uníos. La publicación coincide casi al día con las revoluciones del 48. ¿Cómo vivió Marx ese momento? ¿Se metió de lleno? A tope. Fue un momento de actividad frenética para él. Lo expulsaron de Bruselas, se fue a París y de ahí volvió a Colonia, en Alemania, aprovechando la revolución. ¿Y qué hizo en Colonia? Fundó otro periódico, la Neue Rheinische Zeitung, la Nueva Gaceta Renana. Se convirtió en la voz de la izquierda radical alemana. Pedía una república democrática, una alianza entre obreros y burguesía democrática contra la monarquía prusiana. Pero las revoluciones no salieron bien. No. La reacción conservadora se impuso en toda Europa. A Marx lo acusaron de varios delitos, incitar a la rebelión fiscal, cosas así. ¿Y qué pasó? Pues se defendió brillantemente en el juicio.
Dijo que era la corona la que había actuado ilegalmente. Y el jurado, fíjate, lo absolvió. Anda. Pero bueno, con la derrota de la revolución de poco sirvió. Lo expulsaron de Prusia como extranjero en mayo del 49. El último número de su periódico lo imprimieron en tinta roja, como un acto de desafío. Un final muy simbólico. Sí. Y después de eso, expulsado también de París, acaba en Londres. En agosto de 1849 llega a Londres. Y ahí se quedaría ya el resto de su vida, hasta 1883. Sería su exilio definitivo. Y los primeros años en Londres fueron terribles, ¿no? Sí, se habla de una pobreza extrema. Sí, las fuentes son, bueno, describen años de miseria absoluta. Vivían en el Soho, hacinados, muchas veces sin dinero ni para comer ni para el alquiler. Los acreedores les perseguían, Qué duro. sufrieron desahucios, embargos y además tragedias personales terribles. Se les murieron varios hijos muy pequeños, Guido, Francisca. La salud de Marx y de Jenny se resintió muchísimo. Hay cartas suyas de esa época que son desgarradoras, pura desesperación. Jo, ¿y cómo sobrevivían? ¿De qué vivían? Pues básicamente de la ayuda constante de Engels. Ah, el amigo Engels. Sí, Engels trabajaba en la empresa familiar en Manchester y les mandaba dinero como podía. Al principio poco, luego ya más cuando se hizo socio. Marx dependía totalmente de él. También recibió alguna ayuda de otros amigos, familiares. Pero vamos, sin Engels, Increíble la amistad y el apoyo. desde luego. Y lo más asombroso es pensar que en medio de todo ese caos, de esa miseria, de esas tragedias, siguió trabajando intelectualmente sin parar. ¿Cómo lo hacía? ¿De dónde sacaba las fuerzas? Pues pasaba días enteros metido en la sala de lectura del Museo Británico, estudiando economía, historia, política, acumulando una cantidad de conocimientos bestial. Impresionante. Y además encontró una fuente de ingresos, pequeña, pero algo era algo. Fue corresponsal en Europa para el New York Daily Tribune. ¿Un periódico americano? Sí, uno de los más importantes. Entre 1851 y 1862 escribió cientos de artículos sobre política internacional, movimientos sociales, la situación en la India, en China, en España, de todo. Curioso. Y lo más curioso es que muchos de esos artículos, cuando Marx estaba enfermo o liadísimo con sus estudios económicos, los escribía Engels bajo el nombre de Marx. No me digas. Vaya equipo hacían. Totalmente. Oye, y mientras estaba estudiando y escribiendo para el Tribune, también había líos dentro del movimiento comunista en el exilio, después del fracaso del 48. Sí, hubo tensiones, claro. Surgieron debates sobre qué hacer, qué estrategia seguir, y Marx chocó con los sectores más impacientes, digamos, como un grupo liderado por August von Willich. ¿Qué querían estos? Pues creían que se podía forzar la revolución ya, con acciones voluntaristas, golpes de mano. Eran más de acción inmediata. Y Marx no estaba de acuerdo. En absoluto. Se opuso frontalmente. Los llamaba alquimistas de la revolución. Toma ya. Les acusaba de sustituir el análisis materialista de las condiciones reales por el idealismo de la pura voluntad. Decía que las condiciones objetivas para una revolución proletaria exitosa todavía no estaban maduras en Europa. ¿Y qué proponía él entonces? Esperar. No exactamente esperar pasivamente. Sostenía que la clase obrera necesitaba un periodo largo de organización, de educación, de lucha. Hablaba incluso de pasar por 15, 20, 50 años de guerras civiles y nacionales. ¿50 años? Sí, decía que era necesario no solo para cambiar las condiciones externas, sino para que los propios trabajadores se cambiasen a sí mismos y se capacitasen para el poder político. Una visión a mucho más largo plazo. Muchísimo más. Y eso le llevó a distanciarse de las facciones más inmediatistas y a centrarse aún más en su trabajo teórico. Y ese trabajo teórico desembocaría en su gran obra, El Capital, Das Kapital. Exactamente. Dedicó gran parte de los años 50 y 60 a investigar y escribir lo que sería el capital. Fue un proceso larguísimo, muy arduo, lleno de interrupciones por la enfermedad, por las dificultades económicas. Me imagino. Los manuscritos que preparó en esa época, como los Grundrisse o las teorías sobre la plusvalía, que se publicaron después de su muerte son obras monumentales por sí mismas. Ahí se ve la profundidad y cómo evolucionó su pensamiento económico. ¿Y qué buscaba exactamente con El Capital? ¿Cuál era el objetivo? Pues su objetivo era hacer un análisis científico, súper exhaustivo, del modo de producción capitalista. Desentrañar sus leyes internas, cómo funcionaba, sus contradicciones, su dinámica histórica.
Conceptos como mercancía, valor, dinero, Eso es. Y sobre todo, el concepto clave, plusvalía. la plusvalía, que, dicho así muy simple, es... Muy simplificado, sí. Sería el valor que crea el trabajador por encima del valor de su propia fuerza de trabajo, o sea, de su salario. Y ese valor extra se lo apropia el capitalista. Es la fuente de la ganancia y de la acumulación de capital, según Marx. Entendido. Pero solo pudo publicar el primer volumen en vida, ¿verdad? Sí, el primer volumen de El Capital salió en 1867. Siguió trabajando en los manuscritos para el segundo y el tercero hasta que murió, pero fue Engels quien los tuvo que editar y publicar después. Otra vez Engels al rescate. Siempre Engels. Esa obra es la que cimentó su reputación como, bueno, como uno de los críticos más profundos y sistemáticos del capitalismo que ha habido. La verdad es que recorrer la vida de Marx es un viaje intenso, ¿eh? Desde esa juventud inquieta, filosófica, luego el periodismo combativo, el activismo revolucionario, ese exilio durísimo en Londres con la pobreza, la tragedia personal y al final la culminación intelectual con El Capital. Sí, sí lo es. Vemos una figura súper compleja, llena de pasión, de rigor intelectual, sí, pero también de contradicciones, viviendo además en una época de cambios y conflictos enormes. Ciertamente. Y conocer estos detalles de su biografía yo creo que no busca ni justificar ni condenar sus ideas, ¿sabes? Sino más bien ofrecer un contexto más rico para entender de dónde vienen y cómo se desarrollaron. Claro, ponerlas en su sitio. Nos recuerda que detrás de las grandes teorías que mueven la historia, pues siempre hay personas, seres humanos concretos, con sus vidas, sus relaciones, sus sufrimientos, sus esperanzas. Ver esa conexión entre la vida que se vive y el pensamiento que se elabora. Una conexión que, bueno, quizás está presente en todos nosotros, ¿no? Aunque no escribamos teorías que cambien el mundo. Es una reflexión interesante, sí. Podríamos preguntarnos hasta qué punto nuestras propias vidas, nuestras circunstancias, el entorno, las relaciones, los desafíos personales, pues moldean nuestra forma de ver el mundo, nuestras ideas sobre cómo son las cosas o cómo deberían ser. Somos siempre conscientes de esa influencia entre vida y pensamiento. Pausa breve. Pues probablemente no siempre. Es algo sobre lo que quizá vale la pena darle una vuelta, ¿no? Desde luego. Nos interesa mucho conocer las reflexiones que este recorrido por la vida de Marx pueda suscitar en quienes nos escuchan. Si hay algún aspecto que les haya llamado especialmente la atención. Sí, compartir las perspectivas siempre enriquecen estas exploraciones que hacemos juntos. Totalmente. Y si este tipo de análisis más en profundidad resultan de interés, pues suscribirse al canal es la mejor manera de asegurarse de que podamos seguir haciéndolos. El apoyo es fundamental. Desde luego que sí. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima. Hasta pronto. Y gracias por la escucha.